Vamos a arrancar el año, y lo habíamos enunciado, con un gran colaborador de este programa y que además este año, por ser un año, abro comillas, electoral, cierro comillas, lo vamos a explotar literalmente. Me refiero a mi buen amigo Antonio de la Cruz, quien nos atiende desde la capital de la nación. Tenemos mucho que conversar con Antonio. Antonio, encantado en saludarte. Feliz año nuevo, que este año traigo todo lo mejor para ti y para los tuyos, sobre todo mucha salud, mi querido amigo. Muchas gracias, Carlos, y sobre todo para ti también, todo lo mejor en este año, para ti y tus colaboradores y en todo, sobre todo las muchachas productoras de tu programa. Gracias, gracias. Ella también están siempre muy pendientes de ti. Mira, mi querido Antonio, yo no sé por dónde arrancar. Yo no sé por dónde arrancar porque voy a arrancar por el titular de hoy, chicos. Maduro pidiendo que le levanten las sanciones sin condiciones para que él pueda hacer las elecciones. Ahora, yo digo, eso está en la Constitución, él no tiene por qué estar poniendo condiciones. Las elecciones, es más, esas elecciones son elecciones que están caducadas ya, porque ya sabemos que lo que pasó el 20 de mayo del año 18 no fue una elección. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Le mamó gallo a Biden, por decirlo en un buen coloquial venezolano? No, él está haciendo su juego político en la que es maximalista, pidiendo todo lo que él quiere, como una lista que ya pasó del Niño Jesús, ¿verdad? Entonces, consiguió eh, avanzar en términos de que pudo obtener a Alessap, ¿verdad? A cambio de la liberación de los rehenes norteamericanos y algunas escarcelaciones de presos políticos y la condición de dejar participar a María Corina Machado en la elección 2024. Entonces, definitivamente Maduro, ¿qué es lo que hace? Levanta su aspiración y dice, para una elección que pueda ocurrir, necesito que se levanten todas las sanciones. Aquí, cuando estamos hablando de todas las sanciones, tenemos que entender que está pidiendo también que le quiten el precio a su cabeza. O sea, la siguiente fase, y creo que lo habíamos conversado, va a ser... Además que, por cierto, eso fue titular ayer, fue en el ABC de España, muchacha, que salió y decía, Maduro negocia con Estados Unidos, pero este último le mantiene la recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Fue el ABC, sí. Eso es lo nuevo que ellos van a estar solicitando, que siempre lo han pedido, porque Maduro necesita, para sentirse de una vez ya sin ninguna presión en términos de que puede ser capturado por algunas fuerzas especiales y entregado a las autoridades de Estados Unidos y cobrar los 15 millones que tiene, quiere eso también. Entonces, yo creo que aquí básicamente vuelven a entrar en la mesa de negociaciones, cosa que ahí sí hay una parte que la administración Biden deja de seguir sin aprender de Maduro, que es que siempre hay algo que negociar con él. Nunca se llega a un término final donde todo puede seguir. Porque aquí el marco del acuerdo de Barbados es lo que determina básicamente esta fase electoral en la que nos encontramos. Todo lo que ocurra en Venezuela y en Estados Unidos hay que verlo dentro de la lectura electoral, es una clave electoral, porque hoy, además, a nivel mundial hay 70 países que tienen elecciones en el 2024, lo que nos mete a todas las relaciones en función de lo interno, en función de poder volver a ser reelecto en los casos que ocurra, y entonces nos mete en clave electoral, lo que hace que las presiones internacionales dejen de ser tan importantes en términos si impacta a lo interno de ese país. Entonces nosotros básicamente lo que estamos viendo es un juego político interno electoral dentro de Estados Unidos, en la que entra Venezuela, por supuesto, por el tema de los migrantes, y en Venezuela hay una acción donde lo que quieren es que todo lo que han acordado hoy con la administración Biden, que le está generando mucha presión interna también. De hecho, Maduro, en su entrevista con Ignacio Ramonet de Le Monde, él dice posiblemente no sea el candidato, lo abre como una primera posibilidad ante la necesidad. Era acá, Antonio, tú y yo hace rato que no tomamos tetero ni nos chupamos el dedo. Si nos sentamos, nos metemos un buen café o nos tomamos un buen whisky como dos buenos venezolanos que son amigos. ¿Tú le crees a Maduro que probablemente él no sea el candidato o sí existe esa posibilidad? Yo creo que fue para ponernos a hablar de eso, para darle un titular a la gente. ¡Ay! A lo mejor Maduro no es el candidato, pero tampoco va a ser Diosdado porque él lo dijo.
Yo creo que ahí Maduro deja ver que él no está en condiciones, así como aquí se viene sosteniendo por parte de los factores internos, de que Biden no debe ser el candidato de los demócratas. Ujú. Yo creo que Maduro sí siente la presión de que él no levanta las encuestas y por lo tanto, en un momento en que hay que buscar una solución para que ellos puedan seguir en el poder, es posiblemente que se busque. Y aquí el escenario que se abre, Carlos, es que ni para ti ni para mí. ¿Qué quiere decir esto? Ni para Maduro ni para María Corina Machado podría ser el escenario que podrían manejar Mm. en este momento los negociadores en términos de Jorge Rodríguez con Juan González y con gente de la plataforma unitaria. Es decir, la Entonces, mantienen inhabilitada y Maduro se retira del juego. podría estar sucediendo un escenario de eso porque Maduro no gana ninguna elección en Venezuela. Entonces, así tú retiras a María Corina Machado, cualquier otro candidato también podría ganarle a Maduro. Por lo tanto, el escenario que se podría estar abriendo en este momento es que ni María Corina Machado ni Maduro correrían en las elecciones del Eso me hace 2020. hacerte una pregunta. Yo lo había notado aquí. Incluso cerré mi bloque anterior haciendo silencio. A que los que amanecen pidiendo elecciones son Juan Guaidó y Carlos Ocarí. Yo no he escuchado ni a Henry Alviares, ni a María Corina Machado, ni a Omar González. Estoy hablando de tres líderes del Partido 20 Venezuela. No he escuchado a Freddy Superlano, que apoyó a María Corina. No he escuchado a Delsa Solórzano, que apenas se supo los resultados fue a brindar su respaldo, pidiendo elecciones. No, lo pide Juan Guaidó, que ahorita no toca nada, ahorita no pinta nada, y Carlos Ocarí, que más soso no puede ser. Es lo único que estoy de acuerdo con Diosdado, que es el confle con agua. Mira, es cierto. ¿Qué ocurre? Que la agenda es electoral. Entonces María Corina Machado tiene que montarse sobre la agenda electoral, pero la agenda electoral es muy larga, porque si es en el segundo semestre la elección, necesitamos 6 meses antes el CNE tiene que anunciarla por lo menos para cumplir en los lapsos mínimos. Entonces quiere decir, si es octubre, tenemos que estar hablando en abril, y eso tendría que empezarse a mover la agenda electoral en este momento, en términos de estar. María Corina arrancó el año diciendo que iba a tener 600.000 testigos de mesa y la defensa del Y voto los que va a tiene. tener, y los va a tener. Sí, y que tiene un mensaje electoral. O sea, recordemos que aquí el Diosdado fue un mensaje electoral cuando habló de los inhabilitados ayer. Allá hay un mensaje electoral. Maduro tiene un mensaje electoral que dice, yo quiero que me quiten todas las sanciones. Allá hay un mensaje electoral. ¿Por qué? Porque dentro de lo que ellos tienen interno para esa campaña, ya lograron la suspensión de las sanciones que se vencen en abril y por lo tanto tienen que mostrar avance en la agenda del acuerdo de Barbados. Y ahí básicamente tenemos el registro electoral, tenemos la observación internacional, tenemos las inhabilitaciones que debe dar una respuesta muy pronto el TCJ sobre lo que recibió de la Contraloría General de la República sobre María Corina Machado. Entonces, yo creo que estamos enmarcados ahí en esa referencia. Entonces, vamos en el escenario electoral, que es lo que manda en este momento. No tenemos otra agenda para el 2024. Todo hay que leerlo, Carlos, en clave electoral. Todo hay que leerlo en clave electoral. Y tú ves, porque ¿qué dijo Maduro ayer? A mí no me han levantado sanciones. A mí lo que me dieron fueron unas licencias que se traducen en cobrito, como dicen ustedes los zulianos. Eso se traduce en cobrito. No inmediato, pero para la campaña sí. Para la campaña va. Ahorita hablaba con nuestra reportera y entonces no, que hoy hay una protesta para pedir aumento de salario a los maestros, los trabajadores del sector construcción, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Los van a atender, pero los van a atender por ahí como en septiembre, cuando estén cerca las elecciones. Pero para eso necesita platica. Ahora bien, tú ves que se produzca entonces una neutralización de los dos, abro comillas, protagonistas del escenario electoral venezolano. Es decir, que María Corina le van a decir, usted no es candidata y ya se va a quedar tranquila. No, no lo veo porque María Corina Machado también está interactuando con los factores de la Casa Blanca, está Ah, conversando con ellos también. Y aquí hay básicamente
un acuerdo de Barbados donde la primera punto es cada partido tiene derecho a llevar su Perdón que te candidato. interrumpo, Antonio, porque es que veo que lo has mencionado 3 o 4 veces. Tú le sigues dando una importancia medular al acuerdo de Barbados. Como estamos en clave electoral, eso es lo que va a regir la parte electoral, es el acuerdo. Recordemos que ese acuerdo tiene 6 puntos sobre la parte electoral. Entonces, y ahí está la suspensión. La suspensión de las sanciones está relacionado al cumplimiento de ese acuerdo. Entonces, ahí tienes un incentivo para Maduro si por parte de la O administración sea que lo de Biden Maduro ayer fue fanfarronería. O sea, hay una parte de bluff ayer. Sí. hay un poco de... Ok. Por cierto que me dices que María Corina, me tengo que ir a la pausa, pero me dices que María Corina ya tiene una suerte de vaso comunicante con la Casa Blanca. Y eso es importante, sobre todo dependiendo con quién la tenga, ¿no? Porque yo particularmente, yo que vivo aquí, tú vives aquí, es más, tú vives más cerca de la Casa Blanca que yo no tengo ninguna confianza, ni en Juan González, ni en Joe Biden. Probablemente un poco en Anthony Blinken, probablemente un poco. Y en Brian Nichols, que son 2 personajes que su peso tiene. Pero quiero que me analices lo siguiente. María Corina no iba a ir al Tribunal Supremo de Justicia. Y en diciembre nos sorprenden que sí fue. Y fue al Tribunal Supremo de Justicia a entenderse con estos tipos que son ilegítimos y a hacer la diligencia que dice el Acuerdo de Barbados. Pero quien lo publica, primero que María Corina, primero que su departamento de prensa, es la Embajada Americana. Ya venimos. Antes de irnos a la pausa, yo recordaba que nos sorprendió a todos cuando dijeron, no, María Corina fue al Tribunal Supremo de Justicia. Pero espérate, ella dijo que no iba a ir, porque es que además ella ni siquiera está inhabilitada por el Tribunal Supremo, sino por la Contraloría, y es ilegal. Pero quien publica primero, y estoy hablando de las redes sociales, primero que el departamento de prensa de María Corina, porque yo estoy, como quien dice, afiliado y recibo las notificaciones por razones obvias, pues por razones periodísticas. Primero que la propia María Corina, lo hace la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado. Informan que la señora María Corina Machado fue al Tribunal Supremo de Justicia a hacer las gestiones necesarias que están escritas en el Acuerdo de Barbados. Sí, aquí hay que ver esto en 2 planos, ¿no? El primer plano es la toma de decisión de María Corina. La toma de decisión de María Corina de cambiar, de que él había dicho que ella no había sido notificada y por lo tanto ya no tendría por qué ir al TCJ. Sin embargo, su cambio en esa decisión se debe a conversaciones que tiene directamente con Casa Blanca y con Departamento de Estado. Entonces, quiere decir que si hay conexión, cuando digo hay conversaciones, es porque ahí en ese momento se da una conversación con Casa Blanca, ¿verdad? Y le dicen y le recomiendan que para lo que está estructurado como escenario político, lo mejor es cumplir con esa parte del acuerdo de Barbados y ella acepta. Y la comunicación primero por parte del Departamento de Estado, antes que lo hiciera el grupo de María Corina o María Corina Machado misma, es que no hubo la coordinación entre los equipos de María Corina y esos seguros ya está aprendiendo sobre la marcha y Casablanca, en términos de que quién comunica primero, eso siempre se acuerda después que se toman esa decisión. Porque lo primero que hizo Diosdado fue el imperio, se dan cuenta, el imperio lo informó y tal, para acá y para allá. Pero bueno, eso simple y llanamente, más que anecdotario, quería, si se quiere, reforzar lo que tú dices de un vaso comunicante entre la candidatura de María Corina Machado y el gobierno de los Estados Unidos, reitero, en el cual Carlos Acosta no confía. Porque yo lo menos que me imaginé, yo lo menos que pensé, yo me lo imaginé, que se fuese a concretar lo de Alex Saab. Aunque Alex Saab es un bagazo. Lo exprimieron, le sacaron toda la información y se lo devolvieron. Ahí lo tiene. Pero ya lo que quería que dijera ya lo dijo. Ahora bien, todo esto está chévere desde el punto de vista político. Incluso María Corina dijo que había una negociación en puerta. Salió Jorge Rodríguez con el cinismo que le caracteriza. Yo no sé con quién está negociando esa señora. Conmigo no, yo no la conozco. Yo la he visto 2 veces en televisión, etcétera, etcétera. Pero hay un factor que tú y yo estamos dejando por fuera en esta conversación. Y es el factor, como dijo alguna vez, y lo voy a repetir, que una vez dijo Iván Simonov, el que tiene la pistola en la mano.
El que tiene la pistola en la mano se llama Vladimir Padrino López. Pusilánime, sí. Absurdo, sí. Corrupto, también. Pero el ministro de la Defensa es el que tiene el poder de las armas. Voy a decir, como decían en Venezuela, ¿cómo quedo yo ahí? Vladimir Padrino López no está tan bien en este momento por los resultados de Guyana, el Esequibo. Hubo un gran esfuerzo por parte de las Fuerzas Armadas, hicieron movilizaciones de tropas, hicieron acciones, hicieron el Plan República y a la final no resultó en nada. Entonces, dentro de las Fuerzas Armadas hay un reclamo hacia esas acciones que tuvieron que hacer, que al final, y hubo hasta un referéndum supuesto en la que le daba la voluntad para poder ejecutar lo de Guyana. Entonces, Padrino López ha tenido que bajar hasta el perfil. Si recordamos, estaba muy activo con lo de Guyana y ahora no se asoma mucho porque dentro de las Fuerzas Armadas él queda muy mal con respecto a eso. Entonces, como un factor de decisión dentro de ello. Entonces, ¿qué pasa? Él sigue sosteniendo, por supuesto, a Maduro en el poder a través de la cúpula de las Fuerzas Armadas, pero él hoy no tiene vela en ese entierro, está mucho más orientada hacia los Rodríguez, hacia Silita, o sea, hacia esos sectores que pudiesen estar negociando cómo mantener el poder a partir de este año. Entonces, en ese sentido, Padrino López hoy, al igual que Diosdado Cabello, no son los que están manejando, no están sentados en el volante de ese vehículo que es la elección del 2024. Es decir, Rusia no pinta nada ahorita en Venezuela, porque Vladimir Padrino está ahí porque Putin quiere que sea él el ministro y por eso ha batido todos los récords de permanencia en un ministerio. Ese elemento es muy importante. En este momento Rusia no tiene mucha influencia porque está concentrado en la guerra con Ucrania, la invasión a Ucrania que hizo. El escenario que se está planteando, en donde hay factores internos entre Estados Unidos que empiezan a cuestionar el financiamiento a Volodymyr Zelensky en esa guerra y que posiblemente pueda perder la guerra, ¿verdad? Ahí Putin sí tendría una voz importante internacionalmente y podría volver a tener fuerza Vladimir Padrino, porque si Putin logra avanzar y consolidar sus posiciones en Ucrania, él va a ser reconocido como el triunfador de esa guerra y por lo tanto vuelve a ser un actor importante internacionalmente. Y ahí Putin puede volver a influir muy fuerte en Venezuela y Vladimir Padrino podría volver a tener nuevamente una posibilidad de juego dentro de los factores que se manejan internamente, los factores de poder. Yo no puedo dejar de preguntarte, porque además de tu análisis político y de tu experiencia en materia de negociaciones, no puedo dejar de hablarte del tema de Citgo, porque tu experiencia en materia energética también es importante. Fíjate lo que está pasando, lo conversábamos fuera de cámara, un juez federal decide que bueno, ya queda liberado Citgo para que quien tenga deuda se cobre, embargue, pida, se lleve. Eso había estado protegido por el gobierno de Donald Trump cuando el interinato, pero ahora no hay forma de protegerla. Estamos perdiendo, si se quiere, una empresa que estaba prácticamente en el piso y hay que reconocerlo. Levantó. Ahorita entiendo que está bien posicionada. No se están llevando ninguna carcacha, ningún desecho. Se están llevando una empresa importante para la administración de los recursos petroleros de Venezuela. Sí, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no asumir la solicitud por parte de la directiva ad hoc de PDVSA de que no había la situación del alter ego con respecto al interinato, realmente nos pone a las puertas de la venta de Citgo, la pérdida de Citgo. Una situación que fue generada por el propio Chávez. Cuando Chávez toma el poder, no cree en las refinerías, en la internacionalización de PDVSA y empieza a entregar, a vender refinerías y a la final, cuando ya está en su caso en la muerte y entra Maduro,
la tenía ya hasta con préstamos asociados, con deudas, y la tenía básicamente como una caja chica para manejar la parte del gobierno y de las acciones que tomaba. Movían los aviones, movían todo, y era una caja chica para el rey. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa caja chica se deterioró, como tú dices, fue recibida por parte del interinato cuando asume y es reconocido por el gobierno de Donald Trump dentro de una empresa que valía alrededor de unos 6, 7 mil millones de dólares. Por todas, tenía deudas contraídas con banca privada, y con la entrada de esta nueva junta directiva y técnicos que conocen de la operación de refinerías, entonces, ¿qué ocurre? Que hoy esa empresa está valorada más o menos entre unos 18 a 20 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que el juez Stack de Delaware, que es el que recibe, ¿verdad? Que es el que recibe la demanda por parte de Crystalex, que apenas se le debe 1.200 millones de dólares, empieza a Que hay que recibir recordar, producto de una expropiación ilegal que hizo Hugo Chávez de bienes de Cristalex en Venezuela. totalmente minas de oro en el estado Bolívar, las Cristinas, y entonces ellos demandaron, y resulta que entonces el juez está diciendo que muchas más empresas pueden entrar a la subasta de las acciones para poder resarcir esas demandas contra la nación. Por cierto, ahí había también una deuda con Rosneft y mucho se dijo que estaba aguantado el tema de Citgo para no darle poder a una empresa petrolera rusa sobre una empresa que opera dentro de los Estados Unidos. Sí, pero Rosneft cuando se fue de Venezuela, lo último que hizo fue cobrar Ah, ok, la ya deuda cobran, que ya ellos tenía, y cobraron. por tanto ellos entregaron la liberación de esa porque ellos prestaron un dinero contra las acciones de. Además, Citgo tiene deuda deudas contraídas, bonistas, los bonos de PDVSA 2020, que está el 51% y el 49% lo tenía Rosneft. Rosneft entregó ya esa prenda, como se dice, y liberó. Entonces, por eso que ya no tiene esa deuda con Rosneft. Perder Citgo es perder todo el futuro que está marcado para la recuperación de Venezuela en muy corto plazo, porque era básicamente montar en el mercado que toma una semana de Estados Unidos crudo venezolano y regresar productos en la semana siguiente de aquí de Estados Unidos como gasolina, diésel, que hoy la refinación en Venezuela no es capaz de producir. Por eso es que es un golpe muy duro para recuperar más rápido la economía venezolana en lo que venga un nuevo gobierno. ¿Qué habría que hacer? Tendría que salir corriendo la señora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional, y las otras dos señoras que están con ella a tratar de ver qué hacen, porque de verdad, yo le pregunté ayer a Guanipa, ¿para qué sirve esa Asamblea Nacional y esa directiva? Porque en principio sirvió para poner, bueno, cumplió con su periodo. Luego sirvió para poner un presidente interino que llegó a la cúspide y ahora está en el ostracismo. Y entonces ellos mismos lo defenestraron, eso se ha vuelto un zaperoco. Y después de haber ganado una asamblea, a ese mismo Consejo Nacional Electoral, de haber ganado una asamblea, como decía mi abuela, que Dios tenga en la gloria, lo que hicieron con la mano lo desbarataron con los pies. Sí, mantener la Asamblea 2015 es básicamente una decisión de los Estados Unidos también. Esto no es una decisión de los factores de la oposición, fue los Estados Unidos que necesita para poder tener un contrapoder ante Maduro y poder seguir reconociéndolo y poder decir que las decisiones que se toman internamente no son, por ejemplo, instalar aquí la embajada de Maduro, tener ese intercambio diplomático porque reconocen a una figura de gobierno distinta. Entonces, esto hay que entenderlo igual como entendimos la ida de María Corina Machado al TCJ. O sea, son decisiones Pero dentro. la decisión la tomó Estados Unidos, pero la ejecuta, no sé, Julio Borges, Carlos Ocarí, no sé, la gente de Primero Justicia, en combinación con los adecos, que fueron los que al final, y un Nuevo Tiempo, que fueron los que le cortaron la cabeza a Juan Guaidó y lo convirtieron en lo que lo convirtieron. Porque ahí aprendió la administración Biden en ese sentido político de que decían en ese momento que tú estás señalando el año pasado, de que ellos respetarían la decisión de los venezolanos. Y ellos estaban básicamente, recordemos, hablando con Maduro, y Maduro solicitaba
el fin del interinato. Pero una vez ejecutado eso y estando amarradas las manos para la administración Biden de poder hacer otras acciones en términos a no tener un contrapeso, pues tú tienes que tener un contrapeso desde el punto de vista diplomático para poder hacer acciones de gobierno, se dieron cuenta que había sido un error y es cuando llegan al acuerdo de que hay que juramentarse y Figueras se juramenta un acto secreto para reconocer un gobierno interino y por eso se ha dado y por eso continúa. ¿Cuál es lo que están viendo los Estados Unidos? Que en 2024 hay una elección presidencial y se acaba con todo esto, bien sea por el lado de Venezuela y bien sea por el lado de los Estados Unidos. Bueno, a mí me parece, lo que voy a decir, yo sé que me lo van a criticar, pero yo tengo que decir lo que pienso. A mí me parece esa Asamblea Nacional más inútil que cenicero de moto. Yo no veo de verdad, esto para lo único que ha servido es para darle una cuota de poder a, primero, Justicia, que no sabe qué hacer, o mejor dicho, que no sabemos nosotros qué hacen con esa cuota de poder, a Acción Democrática, a Manuel Rosales, porque ni siquiera un Nuevo Tiempo, que terminó despotricando de Guanipa, porque Guanipa no se quiso, hoy despotrica de Guanipa, pero lo aplaudió cuando Guanipa no se quiso arrodillar a la Asamblea Nacional Constituyente. En dos platos, esa clase política a la que María Corina se enfrentó y les ganó en una elección, siguen teniendo una cuota de poder que no beneficia para nada al país. Totalmente, no, en términos de poder buscar un cambio, no lo beneficia. En términos de mantener el juego político de los Estados Unidos, es para lo que está siendo utilizada. O sea, es básicamente para poder enfrentar al régimen de Maduro en términos de decir, no te reconozco, nosotros reconocemos a la Asamblea 2015 como un poder originario, pues electo por el pueblo. Entonces, aquí hay que verlo fuera de Venezuela, dentro del ámbito geopolítico y fuera de él, para entender por qué la sostiene. Vuelvo a insistir, es una asamblea que es sostenida básicamente por la administración Biden. ¿Tú te acuerdas de nuestro común enemigo Fidel Castro? Aquel que dijo, la historia me absolverá. Bueno, que se encargue la historia de condenar a quienes han actuado en estas lides. Gracias, mi querido Antonio. Esperamos, dije ayer, cuando comenté que ibas a estar con nosotros, que este año te íbamos a dar trabajo, pero mucho, y te vamos a explotar, porque, fíjate, tus 70 elecciones durante el año 2024. Así que prácticamente, ya no sé, vamos a tener que darte un cestatico, una cosa de esa. Gracias, mi querido Antonio. Siempre un placer estar con ustedes y con tu equipo. Para nosotros también. Muchísimas gracias, amigos. Mejor para el 2024. Amén, igual para ti. Antonio de la Cruz, analista político, director de Interamerican Trend,